Compañeros de la Alcaldía de Sasaima, bienvenidos a esta intervención en donde vamos a tocar un tema supremamente importante relacionado con la nueva ley antitrámites, Ley 2052 de 2020. Bienvenidos. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Básicamente, proporcionar conocimientos generales a todos los colaboradores, tanto de planta como de contrato, sobre la nueva normatividad relacionada con la ley antitrámites y así poder contribuir a que nuestra gestión sea más participativa y transparente. ¿Cuál es el marco normativo de todo lo que implica la ley antitrámites? Vamos a enfocarnos en las más importantes. Primero tenemos la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, que básicamente lo que nos define las normas eh, que nos orientan a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de posibles actos de corrupción en todo lo que tiene que ver con la gestión pública, ¿sí? Pero ¿qué busca esta ley? Básicamente lo que busca es que las entidades del Estado, de cualquier tipo, nacional, departamental o municipal, implementen medidas, ¿sí?, que contribuyan a que el conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción sea adoptado, sea implementado y que evite que esos riesgos se materialicen. Ahí nos da una generalidad durante toda la ley de cuáles serían las medidas, cuáles son las implicaciones y cuáles en algunos artículos las obligaciones con respecto a informes, faltas disciplinarias, como las consecuencias que tienen que ver con esta parte, ¿vale? Esta ley, ¿para qué sirve en la política antitrámites? En el artículo 75, básicamente, nos dice taxativamente que establece una regulación en la creación de trámites y en el procedimiento para su aprobación. Recordemos que un trámite es todo aquello que un ciudadano eh, requiera a nivel de sus necesidades y que una entidad del Estado debe tener esos trámites definidos para satisfacer esa necesidad. Entonces, este artículo 75 regula esa parte. En el artículo 73 nos da lineamientos para esa elaboración y seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, que dentro de sus componentes tiene la parte de trámites, la parte de servicio al ciudadano, la identificación de riesgos, lo que tiene que ver con la transparencia de acceso a la información. Entonces, el plan anticorrupción y atención al ciudadano está normado desde esta ley, la ley 1474 del 2011, y que pretende disminuir todo lo que tenga que ver con la materialización de los riesgos desde el enfoque de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Seguimos con la ley 962 del 2005. Esta todavía tiene algunos artículos vigentes. Esta es la ley antitrámites que empezó hace muchísimo tiempo y lo que hace es dar directrices sobre la política de racionalización de trámites en la administración pública, todo lo que tiene que ver con la relación Estado-ciudadano, Estado-empresario, todo lo que implica tener servicios hacia la comunidad, hacia cualquier ciudadano del territorio nacional. ¿Para qué sirve esta ley? Básicamente ayuda o soporta la construcción de una gestión pública moderna, transparente, que se apoye en el desarrollo tecnológico para que los ciudadanos puedan acceder mucho más fácil a los servicios públicos. Esto facilita, agiliza y hace más efectiva esa relación Estado-ciudadano. ¿Qué trae como consecuencia esto? Pues evita desgastes de los ciudadanos, mala percepción, disminución de costos, disminución de tiempo en todo lo que tiene que ver con los trámites. Además, regularizó el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, que es la plataforma en donde todas las entidades del Estado colombiano deben reportar los trámites, deben mantenerlos actualizados y disponibles para que cualquier ciudadano los pueda consultar.
¿Qué prohíbe la ley 962 del 2005? Prohíbe básicamente que las entidades como que sobrepasen todo lo que tenga que ver con las actividades dentro de los trámites, que sean engorrosos, que aparte de eso no estén autorizados por la ley, que ya hay un listado de trámites que son los mínimos que debe tener una entidad dependiendo de la naturaleza de la entidad. Además, otra serie de prohibiciones como pedir documentos que ya la entidad cuenta en su archivo. ¿Qué pretende esta ley? Indiscutiblemente va direccionada a mejorar la relación Estado-ciudadano a través de la facilidad que le da al ciudadano para acceder a los trámites en la función pública o en la administración pública. Por eso ahora vemos que en la mayoría de las entidades de orden más que todo nacional, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un apostillaje de un diploma, todo se hace ya por internet. O sea, usted escanea el diploma, lo envía por una plataforma, allá hacen un trámite interno, usted hace si genera costo, hace una consignación o hace una transferencia y listo. Entonces, agiliza los trámites, hay más satisfacción, hay menos tumulto, se percibe la modernización del Estado colombiano, ¿sí? Trayendo como consecuencia un Estado más eficiente, eficaz, con mayor transparencia, porque hace que todo el mundo tenga acceso a todo lo que tiene que ver con los trámites y pues obviamente a los procedimientos que se llevan a cabo dentro de cada una de las entidades. Vámonos con el decreto ley 019 del 2012. Básicamente este decreto da normas para suprimir, reformar procedimientos innecesarios y trámites que ya hayan sido aprobados mediante el resto de normas. Obviamente esto siempre en el marco del Estatuto Anticorrupción, siempre en el marco de la racionalización de trámites, el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano. ¿Qué busca este decreto ley 019? Que esa relación Estado-ciudadano, ¿sí? Porque los ciudadanos son los usuarios de nuestra gestión, sea mucho más fácil su acceso, sea más satisfactorio esa percepción que tiene en que todo lo que hace el Estado colombiano es engorroso, es costoso, es demorado, si no me ayuda alguien que esté adentro, entonces no lo puedo lograr. Entonces, este decreto de ley ha definido algunas actividades que no se pueden hacer, así como actividades que se deben mantener y que se deben estar revisando a través del tiempo para que asegurar que se está cumpliendo y no se estén vulnerando los derechos de los ciudadanos. Esta ley también hace visible el compromiso que deben tener las instituciones públicas por su fortalecimiento en la eficacia, en la eficiencia. No podemos, digamos que definir un trámite en el 2000 y ser el 2021 y ese trámite no se ha revisado, no se ha actualizado y ya sabemos que el mundo cambia constantemente, entonces eso hay que estarlo revisando, estarlo evaluando, que también es otra mirada que nos da la ley. ¿Qué prohíbe el decreto ley 019 del 2012? Prohíbe solicitar documentos que reposan en la misma entidad, lo que les comentaba y que nos hacía la aclaración la 962. Comprobar la presentación de pagos realizados, digamos, tráigame el recibo de hace 4 años. Pues no, porque se supone que eso ya debería estar cargado a la base de datos financiera que tenga la entidad. Rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores de ortografía, ¿no? Pues que Hernández lleva tilde, entonces le devuelvo por la tilde del Hernández. No, eso no se puede hacer. Para cualquier actuación siempre pedir un abogado, tampoco se puede hacer. Solicitar certificaciones de indicadores económicos para adelantar procesos de actuaciones ante autoridades. Eso debería estar publicado en la página web. Decreto 2641 del 2012.
digamos que reglamenta ya el artículo 73, que vimos que el Estatuto Anticorrupción, con todo lo que tiene que ver con la racionalización de trámites, y el artículo 76, que tiene que ver con el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué busca este decreto? Que el Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano, que hablamos hace un rato, se articule con el modelo integrado de planeación y gestión, ¿cierto? Y que tenga en cuenta las 5 políticas que hacen parte. ¿Cuáles son esas 5 políticas? Todo lo que es servicio al ciudadano, todo lo que es política de riesgos, transparencia, acceso a la información, trámites, y la otra está relacionada con rendición de cuentas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para ello. Y aquí nos dice que debemos tener una metodología para esa formulación. Este plan anticorrupción atención al ciudadano debe ser formulado cada vigencia por cada entidad y se le hace un seguimiento cuatrimestral. Ese plan debe estar publicado en la página web a más tardar el 30 de enero de cada año, y aparte de eso, los seguimientos también, que los debe hacer control interno. Ley 1712 del 2014. Esta ley es la famosísima Ley de Transparencia, Acceso a la Información, y básicamente lo que hace es regular el derecho de acceso a la información pública de cualquier ciudadano. Esto contribuye muchísimo a la política de anticorrupción. ¿Qué busca esta ley? Mejorar y fortalecer más bien la cultura de la transparencia, la cultura del servicio, la modernización de la gestión pública, que tiene tan baja percepción de modernización, la participación ciudadana, el control fiscal, la disminución de los riesgos de corrupción, fortalecer la democracia, el control ciudadano, pues, por supuesto que también. Decreto 2106 del 2019, esta ha sido una de las modificaciones recientes, en medio de todo lleva 2 añitos, en donde dicta normas orientadas a fortalecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control. Este decreto ahora lo que hace en medio de todo es como ser un poco más específico con esos mecanismos de prevención, de sanción, de investigación. Todo mecanismo o toda sanción que se vaya a hacer debe tener previamente actividades investigativas cuando ya se materializó, pero la idea no es llegar a eso, sino que se hagan actividades de prevención. ¿Qué pretende? Mira, pónganle cuidado a estos verbos: simplificar, suprimir y reformar los trámites y procesos y procedimientos innecesarios que tenga la entidad pública. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan acceder mucho más fácil, puedan tener claridad en los trámites, porque usted puede acceder fácil a un solo clic, pero si está todo el lenguaje que no es claro, que pide mucho documento que debes llevar, pues no estamos haciendo nada en realidad. Entonces la idea es que las entidades revisen sus trámites, los actualicen de acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo también a las actividades que hace cada entidad. Todas las entidades son diferentes y hacen las cosas de diferente manera, así tengan una normatividad estandarizada. ¿Para qué sirve este decreto? ¿Sí? Básicamente sirve para que los trámites y todo lo que tenga que ver con la relación Estado-ciudadano sean más ágiles, coordinados, modernos, digitales y sobre todo sencillos. A veces pasa que nos ponen a dar más vueltas de las que debemos dar, y especialmente la parte de la coordinación a mí me llama mucho la atención, porque gracias a este decreto las entidades han podido, digamos, como mejorar lo que tiene que ver con la disponibilidad de la información que está en una entidad, pero que el usuario necesita esa información para llevarla a otra entidad. Ahora lo que se hace en la mayoría de los casos es que esos datos, esas bases de datos, esa información de ese ciudadano, lo tiene la registraduría, pero también lo necesita la procuraduría. Entonces hacen como una especie de link sin poner al ciudadano para que vaya de un lado al otro. Entonces eso es muy, muy importante. Ley 2052 del 2020. ¿Sí? Esta ley, que es grandota, ¿cierto?, nos da las disposiciones para todo el territorio nacional y territorial, y perdónenme la redundancia, a los particulares que cumplan funciones públicas en la relación de la racionalización de trámites. Aquí ya hay una ampliación del alcance, y no solamente es para las entidades netamente públicas, sino, por ejemplo,
una IPS privada, una institución prestadora de salud privada, debe también tener su racionalización de trámites. ¿Por qué? Porque está prestando un servicio público, que es la salud. Entonces, eso sí es muy importante que aprendamos nosotros como colaboradores de una entidad netamente pública, pero que indiscutiblemente va a tener relación por alguna razón con entidades de orden privado. ¿Qué busca esta ley 2052? Básicamente, mejorar esa relación nuevamente, ¿sí? A través de la racionalización de trámites para agilizar, facilitar y garantizar el acceso a los derechos de las personas, todos, antes de ser funcionarios, colaboradores, contratistas, como le quieran llamar, somos ciudadanos, somos personas que en algún momento de la vida vamos a necesitar hacer uso de esos trámites. El cumplimiento de las obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. El hecho de tener información disponible nos hace más competitivos. ¿Para qué sirve esta ley? Pues ayuda indiscutiblemente a combatir la corrupción y a fomentar la competitividad. ¿Gracias a qué? Que cuando tenemos claridad en los trámites, tenemos claridad en qué se hace, cómo se hace, si tiene costo, si no tiene costo, lo que fomenta es que ya no haya intermediarios, ya no es un favor, entonces el favor es una chocolatina, el favor es dinero en efectivo, no. La idea es que los trámites sean gratuitos, por supuesto, pero habrá algunos que se tienen que cobrar porque generan algún tipo de gasto institucional, que las copias, que escanear un plano, bueno, una cantidad de cosas. Entonces aquí tenemos algunas normas que son complementarias a todo lo que tiene que ver con la ley antitrámites, que está enfocada en evitar riesgos de corrupción. Tenemos la ley 1757, que es todo lo que tiene que ver, de 2015, que tiene relación con la participación y rendición de cuentas. Está la ley 2052 del 2020, que la acabamos de ver, la ley 2013 del 2019, que es todo lo que es la publicación de bienes y rentas, conflictos de intereses, declaración de renta de los funcionarios públicos, que deben estar disponibles para cualquier tipo de consulta de los ciudadanos. La ley 2016, que adopta el Código de Integridad, que es parte fundamental y diría que es el corazón de una política anticorrupción, y por supuesto la ley antitrámites. La ley 1955 del 2019, que es por el medio del cual se adopta el plan de desarrollo de esta vigencia. El decreto 612 del 2018, que nos habla de la adopción y unificación de los planes institucionales, y dentro de esos planes se encuentra el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Bueno, vamos a entrar un poco a mirar lo más importante que extracté de la ley 2052 de 2020. ¿A quién le aplica? Indiscutiblemente a todas las entidades de la administración pública y a particulares cuando ejerzan funciones administrativas, que ya les expliqué qué era eso. ¿Cuáles son los principios que rigen esta ley? El principio de la buena fe, que es un principio constitucional. Todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. No todo el mundo es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y básicamente es fortalecer ese paradigma de que siempre está la desconfianza en el ciudadano, o al contrario, también está la desconfianza hacia el servidor público, que todos somos corruptos, que todos somos perezosos, que todos somos conflictivos, que solamente queremos vivir del Estado, y eso tampoco es así, ¿no? Aparte de eso, tenemos el principio de la celeridad, que es solucionar un trámite en el menor tiempo posible. Por supuesto, ahorita con la gestión de la tecnología nos está ayudando muchísimo a mejorar esa percepción de este principio. La simplicidad, y su nombre solito lo dice, trámites sencillos, sin tanta vuelta, sin que tiene que traer el registro civil de nacimiento de Eva, de Adán. No, eso digamos que ya es dentro de nosotros, que tenemos que empezar a cambiar ese chip. Y tampoco nos gustaría, ¿no? Pongámonos en los zapatos de la otra persona. Economía en las actuaciones administrativas. Sí, la idea es que no solamente hablamos de plata,
o sea, es decir, costo, mire, yo tengo que consignar 50.000 pesos o lo que sea, sino también estamos hablando de economía a nivel de eficiencia, es decir, tiempo, documentación, autenticaciones, hay muchos cambios en la ley con respecto a las autenticaciones, que ya no es tantas declaraciones juramentadas. Bien, vamos a hablar de algunas definiciones, por ejemplo, un trámite. ¿Qué es un trámite? Es un conjunto de requisitos o pasos o acciones regulados, ¿sí?, por el Estado dentro de un procedimiento administrativo y que está ligado a lo misional. ¿Qué es lo misional? Por ejemplo, la solicitud de licencias de construcción. Eso es un trámite, entonces, pero está ligado a lo misional. Lo no misional, ¿qué es? Por ejemplo, talento humano. Un trámite no es la vinculación de personas a la planta, porque eso no es la misionalidad de la alcaldía. La misionalidad es todo lo que tiene que ver con agro, todo lo que tiene que ver con obras públicas, salud, la parte financiera, por ejemplo, el pago de un impuesto, eso es un trámite. Entonces, lo debemos tener súper claro. Bueno, y ese trámite se utiliza es para algún tipo de beneficio hacia el ciudadano, pero que tiene que cumplir unos pasos. Pero también hay otro tipo de acción y son los OPAs. Traducción, los OPAs son otros procedimientos administrativos que no alcanzan a ser trámites, porque no cumplen esas características de ser trámite, pero que son actividades que se deben cumplir, como procedimientos, pasos que se deben cumplir. Proceso, pues los procesos son una serie de actividades que se interactúan internamente y que convierten elementos de entrada en elementos de salida. Eso es lo que ahora se manejan las entidades públicas, el enfoque por procesos. Entonces, por ejemplo, el proceso puede ser la gestión financiera y dentro del proceso de gestión financiera pueden existir varios procedimientos y varios trámites, claro que sí. Procedimiento básicamente es un documento que contiene el paso a paso o la forma de hacer algo dentro de este proceso. La racionalización, ¿qué es? Es simplificar, es estandarizar, es eliminar, es optimizar y es automatizar los trámites y los OPAs de una entidad. ¿Para qué? Para que sea más eficiente, más directa y más oportuna. Simplificación, ¿qué es simplificar? Aplicación de estrategias efectivas para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos. Por supuesto, van de la mano con la reducción de costos. Y costos, vuelvo y digo, no solamente el dinero, sino también tiempo, ciertos requisitos, reprocesos, todo cuesta. Estandarización de trámites. Es el proceso de unificar la información, es decir, es esto y no es mañana lo otro, ni porque cambió la persona que está en ventanilla, entonces es otro trámite. No, tiene que estandarizarse a nivel institucional. Por eso es importante tener todo eso documentado para que genere memoria institucional y no quede al libre albedrío de la persona que está allí atendiendo. Eliminación, pues implica la revisión primero, que todo no se puede eliminar así por obra y gracia del Espíritu Santo. Implica primero la revisión para saber si ese trámite o esa OPA aplica o no aplica, sigue vigente, y eso se enmarca en la supresión de esos trámites, aquellos requisitos o pastos que en realidad cuestan tiempo y energía y que desgastan a las personas, desgastan al ciudadano y que por consiguiente va a hacer que el Estado ciudadano, la relación Estado-ciudadano sea un poco mal vista, ¿sí? Mirar los trámites que son engorrosos y pues carecen de finalidad, o sea, eso no sirve para nada, entonces quítelo, pero debe tener una evidencia para eso. Bien, rápidamente vamos a mirar cuáles son las estrategias de racionalización, digitalización, automatización, trámites en línea, revisión y compilación de algunos formularios únicos. ¿Qué es un formulario único? Si usted va a pedir, por ejemplo, una licencia de construcción, en el trámite debería usted ingresar a la página web, llevarlo al trámite, ingresar y ahí le daría el link para que usted haga el formulario único en línea. Eso es lo ideal. Eso hasta ahora está, digamos que como en proceso para cada una de las entidades. Entonces, digamos que a grosso modo, la racionalización de trámites tiene unas obligaciones que se debe revisar por lo menos cada 6 meses los trámites que cumplan con los lineamientos de la política de racionalización de trámites.
Deberán elaborar anualmente una estrategia de racionalización, ojo, eso es anual, en el plan anticorrupción se hace esa estrategia. Socializar y evaluar la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguimiento que hace cada líder de trámite también tiene que venir una mirada evaluativa que hace control interno en el marco del Estatuto Anticorrupción y el Plan Anticorrupción. Automatización y digitalización de trámites. Se deberán automatizar y digitalizar la gestión interna de los trámites. La idea es que sean, perdón, mm, automatizados, utilizando la tecnología, de fácil acceso, que se pueda acceder en cualquier parte del mundo y pues por supuesto apoyándonos en el Ministerio de las TIC. Bien, trámites en línea. Los trámites, la idea es que sean en línea, como su nombre lo dice, automáticos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una solicitud de una visita que está incluida dentro del trámite de la licencia de construcción, esa solicitud de visita se llene en el formulario del trámite de la página web que tiene cada entidad y llegue de una vez a la persona encargada. Esto hace que agilice el trámite hacia el ciudadano. Eh, Esto va acompañado de todo lo que tiene que ver con los recursos del Ministerio de las TICs, claro que sí, y hay unos términos y unas condiciones para ello según el trámite, hay que mirar el trámite, ¿listo? Y aparte de eso, dentro de esta ley dice que el Estado promoverá el uso de los canales virtuales para tal fin, o sea, nos está ya llamando y nos está casi que obligando a que, hombre, hagamos uso de la tecnología, que en últimas, con toda esta pandemia, a eso fue lo que nos llevó y nos toca, así como dicen, las oportunidades hay que aprovecharlas. Revisión de trámites. Entonces, ¿qué nos obliga? ¿Sí? Cada 2 años la función pública deberá realizar revisión de trámites y procesos y procedimientos existentes. O sea, ellos nos van a hacer una revisión cada 2 años a nosotros, las entidades nacionales, territoriales, departamentales. ¿Sí? Aparte de eso, van a emitir un informe donde va a decir qué tanto estamos cumpliendo con la racionalización de esos trámites, con la actualización de esos trámites, con la disponibilidad de esos trámites, es más, hasta con el uso de esos trámites. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, eh, la entidad debe tomar un plan de acción para poder demostrar que eso se ha cumplido. Entonces, eso tiene un tiempo de ejecución. Identificación y priorización de la cadena de trámites. Entonces, todas las entidades deben primero que todo revisar cuáles son los trámites que le aplican de acuerdo a su categoría, de acuerdo a si es una entidad de orden nacional, una entidad de orden territorial o una entidad de orden departamental. Eso está en el SUI. Eso saca un listado de trámites para las alcaldías de esta categoría, son como 92 trámites, algo así, no me falla la memoria. Y lo que tienen que hacer es empezar a mirar cuáles de esos trámites, según el impacto hacia el ciudadano, según la frecuencia de uso, pues se empiezan a priorizar y se empiezan digamos que, armar las cadenas de esos trámites para saber cómo se van a empezar a utilizar en línea, o por lo menos con un aporte tecnológico. Y esto tiene que estar obviamente cargado en el SUI, que es nuestra plataforma de información de trámites. Siguiente capítulo importante que me parece interesante tratarlo en esta capacitación es de los servicios ciudadanos digitales. Se han dado cuenta que hay muchísimo enfoque hacia la tecnología, hacia el uso de la tecnología. ¿Qué tenemos acá? Entonces, digamos que la diapositiva es un poco cargada, pero yo les voy a explicar básicamente lo más importante. Todo lo que tiene que ver con los servicios ciudadanos digitales, nos está hablando que se deben implementar en el artículo 9 los servicios digitales en los términos señalados por el MINTIC, ¿sí? O sea, estamos hablando de que la entidad debe, obviamente con el principio de la gradualidad, empezar a fomentar el uso, a implementar el uso y operación de estos servicios ciudadanos digitales. O sea, hay que empezar a mirar
que la política de servicio al ciudadano, que la política de racionalización de trámites, que la política de participación ciudadana, empiezan a mirar el uso de la tecnología. En el artículo 10 tenemos todo lo que es el uso o el servicio más bien de la interoperabilidad, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es eso? El intercambio de información, ¿sí? Y el intercambio entre quiénes. Internamente, planeación se comunica con Hacienda, que porque Hacienda tiene el pago de la licencia, pero planeación es el que revisa si sí o si no. Entonces, eso pasa al interior, pero la interoperabilidad también se da a nivel interinstitucional, es decir, entre diferentes entidades. A eso es que se está apuntando. En el artículo 11, servicio de autenticación digital, la idea es que ya no se autentique por allá cuando se va a la, no sé si algunos acordarán, a la notaría, entonces usted se autentica y usted que si usted sí es usted o que su papá sí es su papá. No, ya esto se está migrando a que sea de una manera digital, ¿sí? Así como cuando las personas salen del país, que cuando ingresan nuevamente a Colombia, en migración se hace un reconocimiento facial y ya no le toca a uno hacer la fila gigantota ya para que migración le haga la entrada. No, usted ya con la identificación facial ya queda en el sistema de migración Colombia. Servicio, en el artículo 12, servicio de carpeta digital ciudadana, se supone que tenemos que empezar a, a consolidar una base de datos institucional sobre los ciudadanos, que sea capaz de medir, demostrar la trazabilidad que tenga de la información de los ciudadanos que nos visitan. Hemos avanzado un poco en eso, más que todo con la identificación de nuestros ciudadanos, los que nos visitan. Lo hacemos a través de la caracterización. Cuando hablamos del capítulo ya 6, me salté algunos porque los otros son muy acordes a las normas que vimos hace un rato, entonces no hay necesidad de tocarlos al punto. Yo extracté lo más relevante en el marco de lo que hemos avanzado en atención al ciudadano, en trámites. Desmantelación y automatización de estampillas electrónicas. Esto lo traje a cotación porque con esto estamos, de automatización, estamos muy enlazados con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con todo lo que está relacionado con el SECOP, ¿sí? Que es el Sistema Electrónico de la Contratación Pública, ¿sí? Aquí, digamos, hacemos mucho, y más con el SECOP 2, ahorita se hace mucho uso de la tecnología para que todo el proceso de la contratación, en sus tres etapas, precontractual, contractual y postcontractual, pues quede en ese sistema digital. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo, entran al SECOP o al CIA Observa, y ustedes van a ver toda la contratación de la entidad que usted quiera. Ahí no hay secretos de nada. Eh, Aquí lo que también nos dice es que tenemos que tener claro que si bien es cierto existe el SECOP 1, hay un cronograma de cumplimiento para el SECOP 2, porque el SECOP 1, digamos que es muy de la entidad hacia la publicación. Ya el SECOP 2 hay un estrecho relacionamiento entre los proveedores, es decir, los contratistas, y la entidad. Eso es importante que lo tengan presente. Eh, la parte de las estampillas, pues básicamente acá esa manera de información, los distritos y departamentos del municipio transferirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por una sola vez y hasta el 20% del recaudo anual de las estampillas con el fin de financiar la automatización. Esto necesita financiamiento de algún lado. Entonces, esta ley lo que hace es definir la fuente de financiación. Racionalización de licencias, autorizaciones y permisos. La idea es que aquí se puede dar esa facultad para producir, comercializar, comunicar, importar, envasar, bueno, lo que sea. Todas esas requisitos, todos esos requisitos que debe cumplir esa nacionalización o esas licencias o esos permisos ya cuando está el producto aquí en el país. Entonces, esto yo sé que no nos aplica mucho, pero es bueno que lo conozcamos, que aquí dan lineamientos para esa nacionalización, para esos permisos a nivel ya de licencias.
Consultas de acceso a información pública. Entonces los trámites deberán ser gratuitos en una inmediatez, salvo que se trate de normas de carácter especial. Sí, lo que les decía hace un rato, porque generan algún tipo de costo dentro de la organización y pues en este caso la alcaldía pues necesita tener una financiación para poder respaldar ese costo. Priorización de los trámites en la revisión de los, priorización de la revisión de los trámites. Es importante que siempre esa revisión tenga en cuenta cuáles son los principios de priorización, ¿sí? Como por ejemplo, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la economía, la serenidad, la imparcialidad y la publicidad. Fortalecimiento del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT. El SUIT, aunque ya es muy viejo, es una herramienta que yo conozco hace muchísimos años, últimamente ha estado un poco más controlada, precisamente por todo lo de la pandemia, generó que esa necesidad de tener esas plataformas accesibles para que las personas pudieran estar desde su casa, pero que no se parara la función pública. Entonces, eso es importante que, y es resaltable que se le ha definido recursos y aparte de eso nos han apoyado en esas técnicas para mejorar todo lo que es el suite. Bueno, esta ley también nos habla de unas obligaciones relacionadas con incentivos para el ciudadano. Al ciudadano también hay que incentivarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que realice los trámites en línea, ¿sí? Porque es que eh, es más desgastante para la organización tener trámites en físico, que tengan que ir las personas, cuando puede hacer esos costos, trasladarlos a la parte digital. En ese orden de ideas, la entidad debe eh, fijar cuál va a ser ese incentivo. Entonces, por ejemplo, sacar una pieza publicitaria diciendo, si usted se demoraba medio día haciendo el trámite de la expedición del certificado de paz y salvo, ahora usted lo puede hacer en 5 minutos desde la comodidad de su hogar y sin costarle un solo peso. Algo así. Hay que incentivar ese uso de la tecnología. Reconocimiento para las entidades, claro, por supuesto, es súper importante que las entidades también sean reconocidas en ese esfuerzo que hacen por mejorar la relación Estado-ciudadano en el marco de los trámites. Y también se les da zanahoria, pero también se les da garrote a las entidades que no cumplan con la presente ley. Entonces, hay que tener en cuenta que esa responsabilidad se va a ver reflejada, su incumplimiento se va a ver reflejado en faltas disciplinarias. Bueno, vamos a hablar de, con todo el contexto anterior, vamos a hablar de la política de racionalización de trámites. Básicamente tiene un objetivo y es establecer institucionalmente la metodología de la estrategia que nos va a permitir diagnosticar y analizar qué trámites tiene la alcaldía, ¿sí? Que puedan llegar a ser ineficaces, cómo diseñar y proponer acciones de mejora para que la relación eh, que se tiene con la racionalización de trámites sea más efectiva, sencilla y práctica, sobre todo. No solamente para el ciudadano, sino para nosotros como colaboradores y funcionarios también. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta política de racionalización de trámites? Desarrollar acciones para la mejora de los trámites y procedimientos, mediante la racionalización orientada a simplificarlos, a estandarizarlos, a eliminarlos, a optimizarlos y automatizarlos. Aportar el desarrollo de la transparencia, la democracia, la modernización, la participación ciudadana en la interacción entre la alcaldía y la comunidad. Reducir costos, tiempos de ejecución, documentos y requisitos, creando condiciones de confianza, ¿cierto? Como de mejoramiento entre la relación del Estado y el ciudadano, en este caso de la entidad y nuestro ciudadano. Promover el uso de los medios tecnológicos y de comunicación para que los ciudadanos accedan a la información y a la ejecución de trámites y procedimientos de forma eficiente y eficaz. Fomentar la efectividad en la gestión de la alcaldía en cuanto a las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos a través del ajuste y la mejora de los procesos. Impulsar los buenos valores existentes, y aquí quiero hacer muchísimo énfasis en que nuestra alcaldía ya tiene un código de integridad, se ha socializado en diferentes espacios. Hace poco tuvimos la Semana de la Inducción, en donde es un tema trazador y todo
todo colaborador o funcionario debe conocer nuestro código de integridad. Bien, ¿cuáles son los principios de la política antitrámites? Entonces tenemos varios enfoques. Está la alcaldía, está el usuario, o en este caso el ciudadano, que es el quien recibe, la alcaldía define procedimientos, pero los usuarios también aportan requisitos, que es lo que ellos necesitan. Entonces, básicamente el principio es, el usuario me da un requisito, la alcaldía define unos procesos, unos trámites, y se supone que eso debe dar como resultado un producto o un servicio que el usuario obtiene. ¿Dónde están esos procedimientos que la alcaldía define? En el suite. Y ahí es donde el usuario necesita el uso de la tecnología. Esto es muy básico, es una imagen muy básica, pero que mm, reduce o digamos que resume cómo en realidad es que interactuamos. ¿Cuáles son los actores responsables de esta política? Pues digamos que en primera instancia tenemos el Estado, por supuesto, porque es que la alcaldía de Sasaima no se inventa los trámites, no, eso ya está prediseñado, ya nos dicen, mire, usted tiene que hacer esto y hacerlo así. Lo que pasa es que usted tiene que mantenerlo actualizado. ¿Quién nos da sus lineamientos? La función pública. ¿Y apoyados en qué? Con esta ley se apoya muchísimo en el Ministerio de las TICs. Si se han dado cuenta, la mayoría de lineamientos están orientados al uso de la tecnología. Bueno, ¿cuáles son las fases de la política? Entonces, primero que todo, la creación y difusión. ¿Sí? Hay que tener un inventario de los trámites y los OPAs, revisar y depurar contra lo definido en la función pública, que eso ya lo estamos haciendo, ya hay un avance importante en esta primera etapa. Priorizar cuáles son los trámites que tenemos la capacidad de mejorar, tanto en lo tecnológico, en lo administrativo o en lo normativo. Racionalizar esos trámites, es decir, de esas mejoras que identifique cuáles son los que voy a realizar y empezar a manejar todo lo que es la interoperabilidad, que es lo que les comentaba, tanto interna como a nivel externo. Es decir, que la información se comparta y no se le traslade eso al usuario para que él sea el que esté para arriba y para abajo llenando la información cuando ya la tenemos nosotros disponible. Eso era todo lo que les quería comentar con respecto a esta ley antitrámites, que es muy al lugar para lo que hacemos, pero sobre todo como ciudadanos deberíamos conocer esto. Muchísimas gracias y los invito a que diligencien el link de asistencia y ahí mismo van a tener 3 preguntitas que por favor les pido que las diligencien. Mil y mil gracias.